Bien, hermano, buenas tardes. Otra vez estamos en el sitio acostumbrado. Dios les bendiga. Damos gracias porque Dios nos da la oportunidad una vez más de enviar este mensaje por las redes sociales, por Instagram, por YouTube. A los que nos escuchan en Colombia, en los Estados Unidos, Europa. Saludos de la Iglesia Bautista del Trigal. Saludos a nuestro pastor Alejandro, que está de viaje y sé que también va a escuchar el mensaje. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de un pasaje que está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El título del pasaje es ¿Arrepentíos o pereceréis? Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le comentaban o que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe, hermano, que yo creo que el punto de partida para exponer la palabra, para predicar a Jesucristo como Salvador, es hacerle entender al ser humano que por naturaleza es pecador y que necesita a Jesucristo, que es el único que puede salvarle o es el único que puede limpiarle de sus pecados. Yo le comentaba hace un rato a algunos de mis hermanos que una vez yo estaba en un centro comercial aquí en Valencia y andaba con un discípulo mío. Y le decía, bueno, mira, vamos a predicar. La teoría es una cosa, pero vamos a la práctica. Vamos a predicar ahora a nuestro Señor Jesucristo para que vayas agarrando tú más o menos la idea. Y bueno, nos presentamos ante un señor que estaba sentado ahí, a un hombre como de 40 años. Y el hombre se abrió pues a nosotros y escuchó la palabra. Y una de las preguntas que yo le hice a este hombre: ¿tú consideras que eres pecador? El ser humano, el hombre o mujer, nunca va a decir que sí, que es pecador. O sea, es más, al contrario, va a buscar la manera de justificar de que no es pecador. Y decía, mira, yo no me considero pecador. Y eso es bueno, porque ahí es donde entra la parte que nosotros necesitamos hacerle entender que sí es pecador y que por esa razón es que necesita a Jesucristo. Entonces yo le dije, ¿tú conoces algo de los 10 mandamientos? Me dijo, sí, porque desde que uno está pequeño en las escuelas, y yo asistí también a muchas clases doctrinales del catolicismo. Y sí, por supuesto. Le dije, dime al menos 3 de las 10, los 10 mandamientos, dime al menos 3. Me dijo así. Se quedó pensando y me dijo, amarás a Dios. Más o menos palabras así. No robarás. No matarás. Ya llevaba 3. Y no dirás falsos testimonios o mentiras. Me dijo. Ok. Ahora fíjate esto, le dije. Te hago una pregunta. De esas 4, no te voy a preguntar si has matado, si has robado. Pero te voy a preguntar una que es sencilla. ¿Alguna vez en tu vida has dicho una mentira? Se me quedó mirando, me dijo. Sí, pero de las que llaman esas mentiritas blancas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él ya me dice de las que llaman de esas mentiritas blancas comunes, que estás tratando de justificar de que eso no es un pecado. Aunque dice, aunque dice el mandamiento, no dirá falsos testimonios ni mentiras. Y ya él decía, sí, pero es una mentirita blanca. Yo le dije, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de pluma? Me dijo, bueno, las dos pesan iguales, me dijo, porque las dos son un kilo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Le dije yo. El pecado no tiene un peso específico. No es que porque mataste pesa más que porque dijiste una mentira. O porque robaste pesa más porque tuviste un mal pensamiento o algo. No. El pecado no tiene peso. El pecado es pecado. Entonces, tanto le di que lo convencí de que realmente, si él decía mentira, era tan pecador como que se hubiese matado. Y quedó convencido de eso. Entonces, yo creo que el punto de partida es hacerle entender al que no conoce de Cristo que Él es pecador y que necesita al único que puede limpiarlo, limpiar sus pecados. ¿Ok? Entonces, le dije, mira lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Exacto. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí están, como dice el pastor, uno de los absolutos de Dios. Por cuanto todos, no dice por cuanto algunos, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice que todos hemos pecado. Y así como te dije, si tú has dicho una mentira, entonces realmente has pecado. Y eso entonces te incluye en este versículo que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo le dije, ahora, ¿hay un remedio para esto? Claro, el arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario primero concientizarte de que eres pecador. Hay algo que siempre he escuchado en los alcohólicos anónimos, en la institución de alcohólicos anónimos. Ellos, lo primero, en la primera condición para que una persona pueda entrar a esa institución o pueda pertenecer a la institución, es que esa persona reconozca que es alcohólico. Si esa persona no reconoce que es alcohólico, no, entonces este no es el lugar. No puede entrar aquí. Usted tiene que reconocer que tiene un problema de alcoholismo y que necesita ayuda. Ah, ¿usted reconoce eso? Sí, yo reconozco que soy alcohólico y que necesito ayuda. Ah, entonces puede pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Es la única manera que podemos ayudar. Así es igualmente al ser humano, al que no ha creído en Jesucristo o que, entre comillas, cree en un Dios, pero no es el Dios verdadero que habla la Biblia. Entonces, la primera parte es que nosotros le hagamos entender a ellos de que son pecadores. ¿Cómo? Con lo que hablábamos hace rato, con la Biblia. Entonces el pasaje dice que que estas personas que estaban con Jesús le estaban comentando a Jesús lo que los galileos hacían y que los mataron. Dice que mezclaron la sangre con los sacrificios. O sea, ellos estaban haciendo algo indebido y por eso los mataron. Los degollaron, que lo que sea. Yo sé que la sangre fue mezclada con esos sacrificios. O sea, como queriendo decirle a Jesús, ¿quién los manda por pecadores? Como queriéndolo, como justificándolo. Bueno, los mataron, pero bien hecho, porque miren lo que estaban haciendo. Estaban pecando. Pero Jesús les respondió, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros tenemos que hacer en los estudios celulares cuando hay una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha reconocido que es el único que puede salvarlo? En primer lugar, hacerles entender que ellos son pecadores. Lo primero que tiene que reconocer la persona es que es pecadora. Y una vez que diga o que reconozca que ya es pecadora, ¿qué viene? El arrepentimiento. Por eso Señor Jesús dijo, arrepentíos o pereceréis. ¿Qué es un arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es sencillamente reconocer que estás errado, que estás haciendo algo malo y volverte atrás. O sea, reconocer que eso que estás haciendo es malo y no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Porque no me puede decir una persona que está arrepentida pero sigue haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Entonces nunca hubo una conciencia de lo que estaba haciendo es malo y nunca obviamente hubo un verdadero arrepentimiento. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, hablando de la mujer adúltera. ¿Se recuerdan el pasaje de la mujer adúltera? La mujer adúltera fue, dice que unos judíos llevaron a la mujer donde Jesús y le dijeron, mira, hemos encontrado a la mujer en el acto mismo del adulterio. Y el Señor Jesús estaba ahí escribiendo con la cabeza agachada. ¿Qué les dijo él? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando levantó la cabeza ya no había nadie. Y él le preguntó a la mujer, ¿y los que te condenaban dónde están? No me condenaron. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está el detalle. El arrepentimiento es reconocer que lo que estás haciendo es malo, pero no volverlo a hacer. Porque no tiene sentido. De que diga, ah, sí, está malo, estoy arrepentido, pero mañana sigues haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. No tiene sentido. Entonces, es la conciencia de lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo está mal, arrepentirte. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es la salida o cuál es ese segundo paso? Después que reconocemos que somos pecadores y que nos arrepentimos. Reconocer a Cristo como el único suficiente Salvador, como la única persona en la cual podemos tener salvación. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Hechos capítulo 4, 12, refiriéndose, recuerden que desde el capítulo 3, Hechos capítulo, dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces recuerda que viene hablando del capítulo 3 cuando Pedro y Juan levantaron al cojo en la puerta de la Hermosa. Y el cojo entró danzando, gozoso con ellos, pero que empezó la persecución. Y agarraron al cojo, al que había sido cojo. ¿Quién fue el que te hizo esto? ¿Entiendes? Y empezaron a preguntarle. Entonces agarraron a Pedro y a Juan en el concilio, porque fue un día sábado. Y empezaron como a indagar que qué pasó, que en el nombre de quién hacían esto. Y estos hombres le dijeron, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahí es donde dice, y en ningún otro, o sea, hablando de Jesucristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, querido hermano y querido amigo que nos visita y que nos está viendo, nosotros, como los expositores de la palabra en la célula, necesitamos, según el pasaje que acabamos de leer de Lucas 13, hacerle entender que él necesita a Jesús porque es pecador. Hacérselo entender, y bíblicamente, y presentarle la solución. Porque de nada sirve que le hagamos entender que ha pecado, que lo que está haciendo es malo, y que se arrepienta, pero no le presentamos la solución. Y la solución es Jesucristo. Dice allá Juan capítulo 14, en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, las declaraciones de Jesucristo es, yo soy el camino. ¿Qué está diciendo? Fuera de él no hay camino. Y la verdad, ¿qué está diciendo? Fuera de él no hay verdad. Y la vida, ¿qué está diciendo? Que fuera de él no hay vida. Y se está refiriendo a la vida espiritual. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que darle a las personas que no han conocido a Jesucristo, a las personas que andan perdidas, así como un día estuvimos nosotros. De esa misma manera, que alguien nos presentó este evangelio, nos habló de la palabra de Dios, nosotros reconocimos que estábamos en un error, nosotros nos arrepentimos, y yo tengo ya 21 años en los caminos del Señor, y aquí estoy. Y cada uno de ustedes tiene un testimonio de que también tiene tanto tiempo en el Señor y no ha vuelto atrás. Es porque un día nos arrepentimos y decidimos buscar aquel que dijo que es el camino, la verdad y la vida. Este es el mensaje que nosotros necesitamos llevar, no solamente a los que van a la célula, a todo el mundo, a la humanidad. Decirle que necesitan a Jesucristo porque son pecadores. Enseñarles a que entiendan y se concienticen que de verdad andan en pecado y que necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les use esta semana grandemente con este mensaje, un mensaje sencillo, fácil de explicar, un mensaje que es necesario que la gente sepa allá afuera, que necesitan, como dijo Jesucristo, arrepentidos o pereceréis. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.